Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Más con todos ustedes en este espacio dedicado a la difusión del patrimonio Guanil, un programa que hacemos en Radio Sintonía dentro de Directo Mañana, como les decía, cada viernes, y en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura y desde esta casa, desde esta emisora. Hoy vamos a hablar de patrimonio documental, del patrimonio documental que se encuentra en el Cabildo, en los ayuntamientos, en los archivos parroquiales y particulares. Y tenemos aquí con nosotros al archivero municipal Miguel Galván, que trabaja en el archivo del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Puede ser un programa bastante interesante tocar este tema. Buenos días, Miguel Galván. Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy aquí. De nada. Interesante, bajo mi punto de vista, se puede presentar el espacio en el día de hoy, porque generalmente no se habla del patrimonio documental, ¿no? No, eso es algo que generalmente la gente ignora. ¿Y qué se conoce como patrimonio documental? Como patrimonio documental conocemos, cuando hablamos de documentación, de documental hablamos de documentación, de documentos. En general lo que la gente puede entender de papeles, en un 90 y tanto % de papeles, porque hay veces que podemos encontrar documentación en otro tipo de soporte. Pero eso es en base, en general, lo que es documental. Patrimonio documental son los papeles. ¿Y dónde se generan esos papeles, ese patrimonio documental? Ahí va, la mayor parte se genera en la administración. Llámese Cabildo, llámese Ayuntamiento, llámese Gobierno de Canarias, llámese Gobierno Nacional, es decir, en las administraciones. Pero después tenemos también en otras instituciones, llámese notarías, o de determinadas sociedades que son públicas o semipúblicas. Toda esa documentación que generan todos esos organismos pasa a ser patrimonio documental. Y una vez que se genera toda esa documentación, toda esa información, ¿dónde se archiva? En los archivos. Entonces, todas estas instituciones se supone que deben tener un archivo donde toda esa documentación se va depositando. Se tiene que ir archivando, guardando. Porque hay determinada documentación que es eterna. Cuando decimos que es eterna, es decir, no se puede destruir. Así como hay documentación que al cabo de X años ya pierde validez, hay otra que no, que es eterna. Diferencia. Por poner un ejemplo, un certificado de empadronamiento, por ejemplo, eso no tiene validez. La validez que tiene eso es unos determinados meses. ¿Por qué además se tira? Porque cuando usted está certificando sobre un padrón, yo eso lo puedo hacer cuantas veces quiera. Llámese un certificado de empadronamiento, llámese un certificado catastral. Si hay un padrón, si un listado, yo certifico sobre eso y cuantas veces quiera. No ocurre lo mismo con una licencia de construcción, por ejemplo, de un edificio, o una licencia de apertura, o una licencia de obra. Eso es eterno. La ley te dice que eso va a ser eternamente. Y después hay otros que no son certificados, sino que la ley te dice que al cabo de X años usted lo puede tirar. La ley te dice, oye, fuera. Y generalmente por falta de espacio, no es por otra cosa. El archivero cuando tira es porque no le queda más remedio. Y cuando tira el archivero una documentación, ¿qué responsabilidad puede tener? ¿Cómo le afecta? Porque me imagino que trabaja rodeado de papeles, al final terminará cogiéndole cariño a los papeles, sí, ¿o no? Eso depende cómo pienses. Si piensas como archivero y dices, oye, yo tengo que guardar todo. O si piensas como investigador,
Hay una diferencia. Como archivero dice, oiga, la ley me dice que a partir de X años yo esto lo puedo tirar y no tengo espacio, basura, se acabó. Si piensas como investigador, dices, no tiro nada. Claro. Podemos poner un ejemplo clarito y rápido. En el Archivo Histórico Nacional, los papeles de multas, se ponen miles de multas en este país, millones. Decidieron tirarlo un día porque no tenían espacio. Al mes les aparece un investigador que quería investigar las multas. Claro, porque ante la ley y ante los investigadores, el patrimonio documental es imprescindible, ¿no? Sino que nunca se sabe por dónde puede ir un investigador. Nunca se sabe. Entonces, a nivel profesional, a nivel particular, ¿qué hace Miguel Galván con la documentación que la ley le dice que puede hacer desaparecer? No, hasta ahora en el Ayuntamiento de Puerto se tira esos certificados, cosas que sabes que no tienen validez, no tiene sentido guardar. Porque tienes otra base detrás, llámese los padrones, por ejemplo. Lo demás sí lo guardas, de momento. ¿El archivero por su cuenta puede decidir si lo tira o se lo puede llevar él como investigador? No, Eso no puede en principio hay un catálogo que te dice esto y esto y esto, determinados papeles tú los tiras, pero después te también el criterio. El criterio te marca a ti muchas cosas, tu iniciativa. De ahí la labor muy importante que tienen los archiveros, ¿no? Sí. Y con criterio, y dependiendo de qué criterio tengan. No, sí, eso desde luego. El criterio es fundamental. Tú tienes que decir, es que muchas veces, y aparte no puedes pensar a corto plazo. Tú tienes que ir pensando a largo plazo y decir, oye, cuando tú tiras un papel, dice, ¿cómo sabes tú que ahí no hay parte de la historia de un pueblo? Dice, tú guardas, cuando estás guardando toda esta documentación, estás guardando la historia. Entonces, dices, ¿qué parte tiro? Luego, si en esos papeles está la historia, dice, oiga, este cachito de historia lo tiro. Claro, porque el patrimonio documental es la historia del pueblo, la historia de un pueblo, ¿no? Se recoge toda, ¿eh? Exactamente. Entonces, ese documento está la historia de un pueblo. Entonces, te voy a decir, ¿qué cachito tiro? No. Te lo tienes que pensar muy mucho. Deduzco que Miguel Galván generalmente no tira nada más que aquello que no le queda más remedio. Sí, generalmente, pero yo creo que lo hago yo y lo hace cualquier archivero. Bien. ¿Qué diferencia existe entre el patrimonio documental y otro tipo de patrimonio, Miguel? Cuando nosotros hacemos turismo, visitamos una catedral o recorremos un casco histórico de una ciudad, estamos recorriendo, viendo y visitando un determinado patrimonio que vemos o usamos. Cuando entramos a una catedral, a una ermita, a una misa, estamos haciendo uso de un patrimonio arquitectónico, pero generalmente un patrimonio documental no lo vemos. Eso está guardado en archivo, y si nos asemamos a un archivo tampoco lo vemos, porque generalmente está metido en cajas. Solo vemos estanterías llenas de cajas con un número delante. Dice, ¿qué es lo que hay aquí? Solo vemos cajas. Y muy esporádicamente podemos ver algo expuesto, llámese una cartografía, un plano histórico. Entonces sí, pero generalmente no lo vemos. No. ¿Y quién tiene acceso a esa documentación, aparte de los investigadores y si por ley se reclama algún documento? ¿Solo exclusivamente o todo el mundo? No. Todo el mundo tiene acceso a un archivo, una documentación histórica tiene acceso a todo el mundo. Hay que distinguir entre la documentación que está depositada en un archivo, es decir, entre la documentación administrativa que está en vigor, se está haciendo uso, de la de los últimos años, para usted acceder a un expediente determinado de construcción, por ejemplo, o de apertura. Oiga, eso está restringido por ley. Si usted lo solicita por escrito, usted puede acceder, pero si no es implicado en ese expediente, no. Una documentación histórica, llámese dentro de construcción de un determinado edificio dentro de 30, 40, eso es documentación histórica, ahí accede todo el mundo. Tiene libre acceso, no hay restricciones. El archivero municipal, en este caso, como es Miguel Galván, tiene en sus manos la historia del pueblo, de la isla de Fuerteventura, no solo de la isla de Fuerteventura, sino también puedes tener en tus manos información de otras islas. Por ejemplo, te podría preguntar cómo está el patrimonio, la situación de los archivos en Canarias. En Canarias, por ejemplo, la comunidad autónoma va bastante retrasada, años retrasada con respecto a determinadas comunidades de la península. Es decir, las tecnologías hoy día te permiten tener un archivo. Es decir, un problema que había o que hay en todo archivo es el acceso de los investigadores. El investigador muchas veces no solo investiga, sino expurga o roba, por decirlo claramente. También Sí, hasta ahora en los archivos había que, en la sala de investigación, tienes que vigilar muy bien a determinados investigadores, porque en un determinado documento que contiene, por ejemplo, un sello de lacre, que es el sello que le ponía pues, un determinado señor noble o lo que sea, hay determinados coleccionistas que se los llevan y tienes que vigilarlo. Las nuevas tecnologías te permiten evitar eso, porque oiga, si usted quiere consultar el documento, lo tiene en una pantalla, está digitalizado, lo contiene en una pantalla y encima no te mueves desde tu casa.
de tu estudio o de tu lugar de trabajo, accedes a través de un ordenador y consultas toda la documentación que quieras. Nosotros en Canarias en ese sentido vamos retrasadísimos. No solo prácticamente no hay archivos, sino las nuevas tecnologías, nada. No han llegado. No han llegado. Al archivo. No han llegado. Sí, si nos vamos a Fuerteventura, ¿qué ayuntamientos tienen archiveros? La Oliva, Puerto Rosario. Creo que en Tuinés hay algo empezando. Y después el archivo del Cabildo. No hay más. Y nos vamos a otras islas, nos vamos a islas donde no hay absolutamente nada. ¿Y cómo controla un archivero que no se lleve la documentación? Porque para tú consultar una documentación tienes que estar delante del archivero. Tú vas a consultar un expediente, lo consultas delante del archivero. No puedes irte para ahí un cuartito encerrado, no. Tiene que ser delante del personal que esté en el archivo. ¿Y eres el único archivero que hay en Puerto de Rosario? No, en el archivo estoy yo y hay una chica también. También. ¿Y qué volumen de documentación hay en el ayuntamiento? Ahora mismo en unidades de conservación, y cuando digo unidades de conservación son esas cajitas de archivo que las vemos en oficinas, en despachos, que se montan, donde, vamos a no decir la casa, hay 2.836 creo que vamos por... Eso es documentación catalogada, que no depositada en el archivo. Depositada en el archivo hay mucha más documentación sin catalogar. Es decir, que no accedemos a ella puesto que no sabemos qué es lo que hay ahí en estantería llena de libros o de papeles entongados. ¿Me ibas a hablar de, digamos, el patrimonio documental que se encuentra en el Cabildo Insular, en los ayuntamientos, en los archivos parroquiales y particulares? Por ejemplo, en los ayuntamientos empezamos por el Cabildo, ¿te parece? Como institución insular vamos a empezar por categoría. Exacto, por categoría. El Cabildo Insular, ¿qué patrimonio se encuentra en el Cabildo? La principal documentación podemos hacerlo conjuntamente cabildos o ayuntamientos, puesto que es prácticamente lo mismo. La principal documentación de una institución son las actas de pleno. Ahí están todas las decisiones que toma una institución, llámese ya cabildo, llámese ayuntamiento. Y está reflejado cualquier acto, sí. El asfaltado de una calle, la concesión de licencia, el acometer una obra, el comprar un determinado terreno o enajenar un determinado terreno. Todo eso está recogido en actas. Y esa es la principal. Es decir, cuando queremos estudiar la historia de un determinado pueblo o municipio o cabildo, tenemos que recurrir como principal fuente las actas. Esa es la principal fuente, la de pleno, que además sabemos que es una cosa que es público, está al acceso de cualquiera. Después de las actas de pleno recurrimos a las actas de comisiones de gobierno, donde sabemos que ahí solo es la mayoría de gobierno la que está en la comisión de gobierno, pero ahí se decide la aprobación de licencias y muchos otros asuntos. Y después ya tenemos lo que son todos los expedientes administrativos, es decir, de obras, de apertura, de segregaciones, en el caso de un ayuntamiento, las obras que acomete la propia institución, llámese cabildo, llámese ayuntamiento, es decir, asfaltar una calle, abrir una calle, eso está recogido en los expedientes administrativos. De toda índole, entonces. De todas esas, ahí hay de documentación de toda índole. ¿Los fondos de Betancuria del antiguo cabildo? Ese, digamos, es la documentación, digamos, más historia que tenemos, porque si tenemos en cuenta que el cabildo empezó en 1912, de ahí para atrás, ¿qué documentación tenemos? Es la documentación del antiguo cabildo. El antiguo cabildo estaba en Betancuria, por eso es el fondo de Betancuria o antiguo cabildo. Este fondo prácticamente lo usan solo los investigadores, o si hay que probar hay que aportar alguna prueba documental, pues llámese por algún litigio de terreno, y en ese fondo se puede localizar algo, o de camino o alguna cosa, pero simplemente es un fondo sobre todo de investigadores, así como hay otros posteriores que vamos a ver que sí están siendo utilizados por los ciudadanos actualmente. Esta es la documentación más antigua que hay, la del cabildo, la de los fondos de Betancuria. Exactamente, ese es el fondo más antiguo. El fondo más antiguo es la documentación que estaba en el antiguo cabildo de Betancuria, ¿no? Y la oficina liquidadora, desde 1905 a 1994, ¿las escrituras corresponden a esta fecha? Este es el fondo que actualmente tiene más demanda en el archivo histórico del cabildo. ¿Y por qué motivo? Porque cuando nosotros vamos al registro de la propiedad, que es donde coincide la oficina liquidadora, lo primero que hacemos es pagar el impuesto, liquidar el impuesto. Por lo tanto, ese es el primer acto que hacemos. ¿Qué importancia tiene? Pues que en Fuerteventura solo se liquidaba, no se registraba. Ajá. No se registraba. Por lo tanto, la gente, el pueblo se ha encontrado con que no tiene registrado muchas veces el terreno. Es decir, la compra que hizo de un terreno no estaba registrado. Sí pensaba que lo tenía hecho porque había pagado, había ido a la oficina y le habían puesto un sello. Pero el registro se hace, primero se paga y después se registra. El segundo acto no se hacía.
con lo cual tú te has encontrado con que no lo tienes escrito. Muchas familias que ahora te están escuchando sabrán Exacto. muy bien de lo que estás hablando. Exactamente. Sí, ¿qué solución hay? Entonces, si liquidaron el impuesto, ya es una prueba documental. ¿Y dónde consigues esta prueba? En la documentación de la oficina liquidadora, que desde 1905 existe documentación. Y además, no solo está la hoja donde tú liquidaste el impuesto, sino que muchas veces esa hoja la acompaña la copia de la escritura que tú aportaste. Con lo cual, gente que ha perdido la escritura, ahí ha recuperado una copia. Acredita que realmente el terreno es tuyo. Exactamente. Uh-huh. Y los protocolos notariales, por ejemplo, o contaduría de hipotecas de Fuerteventura, etcétera, para ir tratando un poquito más rápidamente el tema, porque son muchas las cosas que nos... El protocolo notarial, como la palabra es notarial, es de las escrituras que han hecho los notarios desde 1870 a 1957. Eso está depositado en el Cabildo. Cualquier acto que hizo el notario, cualquier acta que levantó, está depositada en el Cabildo. Y la contaduría de hipoteca, lo mismo, si está con todas las hipotecas que se han ido realizando en Fuerteventura en esta fecha, están ahí depositadas en el Cabildo. Uh-huh. Y luego nos ibas a hablar también de los juzgados, la primera instancia e instrucción, la documentación que hay ahí en los juzgados de paz y no sé y los fondos. Exactamente. Otro de los fondos, aparte de los juzgados, que también es el de las IAIC, pero este no tiene más interés que para investigadores, es el arbitrio que pagaba cuando entraba una mercancía en la isla. Uh-huh. Y los juzgados de paz, es decir, los juzgados que había hasta antes de los actuales juzgados que tenemos aquí, y que los juzgados de paz que existen en cada uno de los ayuntamientos, la documentación está depositada en el archivo del Cabildo. Lo que pasa es que solo hay fechas limitadas, lo que no se tiró. Hasta antes de la existencia de los archivos, ¿qué hacían muchos de los organismos? No me cabe. El cuarto donde tú depositabas los papeles ya no me cabe. Se limpiaba y al vertedero. O se mandaba al archivo de Las Palmas, archivo histórico provincial, o al vertedero. La mayoría fue al vertedero. Se perdió mucho. Sí, se perdió. Nuestro patrimonio se perdió mucho. Se tiraba. Eso es una realidad que existió hasta no hace tantos años. Uh-huh. Y los juzgados de paz municipales que ya no existen, ¿no? No, los juzgados de paz, en el caso de Puerto Rosario, como es sede judicial, no existe, pero vamos a los ayuntamientos de Tuineje, o La Oliva, Antigua o Betancur, existe el juzgado de paz. La actual documentación la tienen ellos, pero la documentación histórica, la más vieja, está depositada en el Cabildo. En el Cabildo, no en el ayuntamiento. No, está depositada en el Cabildo. Uh-huh. Y sobre el consorcio de abastecimiento de agua, ¿qué documentación existe? El consorcio, es decir, volvemos a lo mismo, cuando ya te vas, la documentación más histórica la va pasando al Cabildo. De todo el trámite, toda la documentación que haya ido generando está depositada en el Cabildo. Esto es más reciente, Miguel. Sí, el consorcio ya no es tan viejo. No. Pero sí hay que tener en cuenta que cada día se genera mucha más documentación. El volumen de documentación crece de forma desorbitada en los últimos años, y más si tenemos en cuenta el desarrollo que ha tenido la isla, es que para cualquier acto que tú hagas tienes que mover papeles. Uh-huh. Todo es por papeles. Luego, documentación de la Delegación Insular de Sanidad, de la sección femenina, del Hogar de Pensionistas, del Fondo Ecología Universidad Popular, archivos familiares, etcétera. Estos fondos ya son mucho más pequeños. La sección femenina, nuestras madres recuerdan lo que era documentación que se recuperó, pues está depositada ahí. De la Delegación Insular de Sanidad, pues lo mismo. El pequeño de la documentación que ha podido generar el Hogar del Pensionista, que tampoco es tan viejo, pues está depositada ahí. Y archivos familiares. Es decir, yo, por ejemplo, un determinado señor, pues porque me ha gustado reunir documentación o sido investigador, y dice, oiga, pues ya no me cabe en mi casa, la dono. Y en el caso del Cabildo tiene los fondos de Manuel de Paz y Domingo Velázquez. Domingo Velázquez, el poeta. El poeta. Y en el ayuntamiento, pasamos al ayuntamiento rápidamente, Miguel Galván, para que nos hable, en principio, qué documentación se recoge en el archivo de este ayuntamiento, que se genera, lógicamente, ahí. Mencionamos lo mismo que en el caso del Cabildo, las actas, llámese de pleno, llámese de comisión de gobierno o comisiones informativas. Esas son las principales documentaciones. Pero después tenemos toda una serie de documentos que están teniendo utilidad por el ciudadano. Las licencias de construcción, por ejemplo, las más antiguas son de 1950. 1950. Sí, esos son los expedientes de construcción más antiguos que se conservan, son de 1950. Habría que compararlos con los de hoy, ¿no? Sí, en esa época los expedientes son de 3 folios o 3 papelitos. Hoy día son muchísimos más. ¿Qué utilidad es? Pues porque determinadas personas han heredado una casa o una vivienda de su padre y se han encontrado, hoy no tienen documentación o quieren hacer reformas en esa vivienda.
acuden al ayuntamiento o los mandan al ayuntamiento porque es quien tiene esa documentación. Y sobre todo es eso, la licencia de construcción es lo que más demanda tiene. Licencias de construcción y las actas de comisión de gobierno, ya lo comentaste, las actas de comisión, los expedientes administrativos de todo tipo, y todo esto se recoge en el archivo del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Y los archivos parroquiales, ¿qué inventarios hay? ¿Hasta qué año se encuentran los...? Los archivos parroquiales están inventariados hasta 1986, que es un trabajo que hizo el Cabildo. ¿Qué interés tiene? Ahí están recogidos los libros de bautismo, los de confirmaciones, matrimonios y de funciones. Si tenemos en cuenta que antes, hasta hace determinados años, todo era por la iglesia, todo el mundo se bautizaba, todo el mundo se confirmaba, todo el mundo se... Ahí encontramos una determinada documentación. Yo puedo tener interés en que no sé cuándo me bauticé o un caso reciente, cuándo murió una determinada persona. Sabemos una época concreta. Entonces al registro civil vas y dice, oiga, me dice usted la fecha en que murió y yo le busco el acta de defunción. Pero si no la sé, entonces yo, en este caso, fueron a la iglesia y por las fechas en que más o menos creían o suponían que había muerto y lo localizaron. Con lo cual ya tú obtienes un dato y ya te vas al registro y dices, oiga, en tal día murió. Y entonces usted ya me da el acta de defunción. Pero si no, no es muy difícil conseguir. Y después otra cosa, si estás haciendo un árbol genealógico, vas a la iglesia y ahí encuentras todos los datos, por ejemplo. Los localizas todos, bautismo, confirmaciones, y muchas veces no tienes datos de tus antecedentes, los sacas por ahí por esos libros. ¿Hasta qué año se puede hacer un árbol genealógico en base a esta documentación? Yo no te sé decir exacto porque es ¿De algo dónde tiene que partir? ¿De los bisabuelos, de los tatarabuelos? No, partimos de los padres, de nosotros de mismos. Los padres, a partir de ahí, ¿no? Pero de nosotros mismos. Entonces te vas a eso y entre eso, más los datos que están en el registro civil, tú vas haciendo tu árbol genealógico. Poner un dato, por decirte un caso, que es lo más común, crear un árbol. Tú vas avanzando. De este dato ya te saltas al siguiente, porque generalmente te pone hijo de tal y de tal. Y generalmente muchas veces, cosa que por ejemplo la partida de nacimiento o eso se ha esquematizado mucho, pero hasta no hace tantos años te ponía todos los datos de tus padres, donde habían nacido, hijos de tal, solo con una partida de nacimiento ya avanzabas 2 o 3 generaciones para atrás. Los archivos parroquiales te puedes encontrar los libros de bautismo, de confirmación, de matrimonio y también las de funciones, ¿no? Y los libros de fábrica de las ermitas y los boletines oficiales de la diócesis. Libros de fábrica de las ermitas es porque se detalla todo la construcción de esa ermita o iglesia o catedral. Nos va detallando todo el proceso de construcción. Es lo que estudia el investigador para saber la historia de esa iglesia o de esa ermita. La encuentra ahí. Gastos, cualquier incidencia que hubo y demás. Boletines oficiales, pues, si quieres hacer un estudio sobre la diócesis que en concreto, una diócesis, a través de los boletines oficiales vas encontrando toda la historia de esa diócesis o los actos que se está desarrollando esa diócesis. Para terminar, los archivos particulares. Los archivos particulares tienen su importancia en el sentido de decir, no es esto es mío y ya está, no. Vamos a poner un ejemplo bastante claro sin meternos en las instituciones. Suponemos que un abuelo o un bisabuelo nuestro fue medianero de los Manrique, por poner un ejemplo claro, aquí en Fuerteventura conocí. Y en su casa tiene una cajita con papeles de lo que le correspondía, pues si era medianero, una parte. A lo mejor no le concede esa importancia, pero eso para un investigador sí la tiene, porque sacamos ahí por la producción, lo que se cultivaba. Eso puede ser un archivo particular. O en una determinada familia, por ejemplo, en el caso de Fuerteventura, el archivo de los Castañeiras, una familia importante de Fuerteventura, ahí investigamos cosas. Y después podemos ver determinadas instituciones, que en el caso mismo, si nos ceñimos en Puerto Rosario, vamos a suponer el Club Deportivo Gania, Peña de la Amistad, Casino El Porvenir. Esas sociedades tienen una historia, tienen sus archivos particulares. Sus archivos particulares, que no solo las sociedades, sino también familias que pueden tener archivos particulares importantes que para la investigación de la historia de la isla de Fuerteventura, ¿no? No tendrán interés administrativo, por ejemplo, ante la ley, pero para la investigación sí la tiene, porque son parte de la historia. Parte de la historia.
Es interesante, realmente ha sido muy interesante hablar contigo, Miguel. Lamento no tener más tiempo para seguir indagando en otros temas, pero vamos, que supongo que esta no será la última oportunidad de poder hablar contigo de algo tan importante como es el patrimonio documental de la isla de Fuerteventura, que ahí está la historia de este pueblo y dónde se encuentra. Pues el patrimonio documental se encuentra en el Cabildo Insular, en los ayuntamientos, en los archivos parroquiales y también en los archivos particulares, tanto de asociaciones como de familias que reúnen en sus casas documentación que puede ser de gran interés, no solo cuando una persona quiere hacer una investigación, sino incluso cuando es reclamada una documentación por la ley, tienes que irte al archivo y tú eres responsable de aportarlo, Miguel. No, es decir, cuando la ley te exige por un caso judicial, tienes que ir a la institución y el secretario de esa institución te certificará que en ese archivo está depositado tal documento que es el que a ti te está pidiendo el juez. Claro, pero tu responsabilidad es localizar y facilitarlo al secretario. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Miguel Galván, archivero del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Labor interesante, bonita. Tienes mucha documentación. Eres como una computadora, ¿no? Llena de papeles, tu cabeza, me imagino. Pero lo haces ya por rutina. Sí, pero te gusta el trabajo. Es que si no te gusta no puedes estar en un archivo. Es que me dan cuenta, el que de cualquier sitio, llámese empresa privada, llámese una institución pública, al archivo parece que destina al que quieres castigar. Y a ti todo lo contrario. Y al nuevo que entra en una empresa, al que quieres castigar, al archivo. Empieza por el archivo, porque es donde nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Pero en este caso tú sí, estás muy a gusto. Yo estoy muy a gusto. Pues bueno, bonita profesión. Muchas gracias, Miguel Galván, y a todos ustedes, pues hasta el próximo viernes estaremos nuevamente aquí en Guanil, un espacio para la difusión del patrimonio con otro tema interesante para ustedes.